Hoy el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, adelantó que los exámenes prácticos para obtener el registro de conducir en la ciudad serán en calles con tránsito real. También afirmó que se inhabilitarán las licencias cuando haya un test de alcoholemia positivo. Estas son las medidas de un proyecto de ley enviado a la legislatura que se debatirá el 9 de diciembre. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Luego del congelamiento del precio de la carne durante el último fin de semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con el titular del Consorcio de Exportadores de Carne, Mario Ravetino, para tratar la suba de precios en el sector. Mañana seguirán los encuentros y será el turno de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. En un seminario organizado por el Banco Central, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó el crecimiento de la economía y la necesidad de reducir la emisión monetaria. Además, señaló que la deuda con el FMI es el principal obstáculo para mantener la estabilidad. En este sentido, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pelle, le pidió al organismo que flexibilice los plazos de pago y las tasas de interés de las deudas de los países. La ministra de Salud, Carla Bisotti, reveló que el 90% de los casos de coronavirus que circulan en el país ya son de variante Delta. Sin embargo, remarcó que a pesar de esto y de la alta movilidad de personas en la Argentina, los casos no subieron mucho y aún hay una situación de baja estabilidad. En tanto, su par bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió por la baja cantidad de vacunados entre los menores de edad. La Organización Mundial de la Salud advirtió por el riesgo de contagio en Europa. Según el organismo, 2/3 de los casos actuales están en el viejo continente. Además, cuestionó que se hayan descuidado las medidas sanitarias. En tanto, la Comisión Europea de Prevención de Enfermedades pidió un refuerzo general de la vacunación en todos los adultos. Boca e Independiente se enfrentarán en Avellaneda desde las 21:30 por la fecha 22 de la Liga Profesional. Ambos equipos buscarán clasificarse a las copas internacionales. El conjunto de Sebastián Bataglia ocupa un lugar en la zona de repechaje para la próxima edición de la Copa Libertadores, pero con una victoria podría entrar en zona de clasificación directa para la instancia de grupos. Mientras tanto, Independiente intentará sostener el invicto de 4 fechas para seguir con chances de meterse en el máximo torneo sudamericano. Luego del congelamiento del precio de la carne durante el último fin de semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con el titular del Consorcio de Exportadores de Carne, Mario Ravetino. Mañana seguirán los encuentros y será el turno de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Salvo por medición de ganancia o retorno. Según trascendió, Feletti no mencionó acciones concretas luego de la reunión que mantuvo con esta mañana y que además señalaron que fue un encuentro a modo informativo. Se espera que mañana haya novedades en la reunión que mantendrá con la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, que serán los únicos convocados. Su titular, Daniel Urcía, señaló que luego del aumento de la carne que se dio en estos días, en los próximos meses los valores se van a estabilizar. Además, sostuvo que para bajar el precio de la carne hay que aumentar la producción. La proyección de divisas que tiene el... Podemos decir que luego de este aumento la carne tiene esa característica, sube una subida importante de 15%, 10, 20, como nos tiene acostumbrado, y después durante 4 o 5 meses estabiliza. Hubo un incremento de precios en general de todas las commodities. La carne no está ajena, y si uno compara el precio de la carne en Argentina con el resto de Sudamérica, la carne argentina es la más barata de todas, aún habiendo aumentado, como usted dice, por encima de la inflación. En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, consideró que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tuvo una actitud que no es la indicada para un funcionario cuando habló sobre la posible suba de las retenciones para contener el alza del precio de la carne vacuna y otros alimentos. Feletti, lo que dijo el domingo en una entrevista, estaba analizando opciones, estaba por ahí más teorizando. A lo mejor tuvo una actitud que no es la más indicada, ¿no? Porque al ser un funcionario, esto de pensar en voz alta no es lo más apropiado, pero no de ninguna manera hay ninguna
decisión tomada al respecto. Lo que se está es analizando diferentes alternativas. Además, Culfas resaltó que es un tema que está a cargo del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y que hasta el 31 de diciembre se van a seguir con los mecanismos vigentes. Además, sostuvo que no hay ninguna decisión tomada, sino que se está evaluando el mejor camino. Por su parte, Domínguez evitó recientemente dar una definición sobre el tema, mientras que dirigentes que representan a los productores agropecuarios se mostraron en desacuerdo con los dichos de Feletti de implementar nuevas medidas de intervención y de un aumento de la presión impositiva. Los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carvap, señalaron que cerrar las exportaciones de carne vacuna no provoca la baja del precio al consumidor. Por su parte, las exportaciones de carne vacuna bajaron en octubre pasado un 25% en relación a septiembre, según un análisis realizado por el consultor Víctor Tonelli a partir del INDEC en los primeros 10 meses de 2021, en comparación a igual periodo de 2020, la merma en toneladas exportadas fue del 5%. En tanto, en octubre se habría registrado una mejora del consumo interno. El riesgo país alcanzó la marca más alta de los últimos 14 meses. Además, las acciones descendieron más del 2% y el dólar cotizó a la baja. El riesgo país, que es el índice que mide la exposición a la pérdida financiera, aumentó más del 1% y superó los 1.800 puntos. En tanto, lo que va del mes, las acciones acumulan una caída del 21%. Por otra parte, en la última jornada, el dólar ilegal descendió 50 centavos y cerró en 200 pesos con 50, mientras que el oficial bajó a 106 pesos. En un seminario organizado por el Banco Central, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, afirmó que el principal escollo para mantener la estabilidad en el país es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hoy se ve cuando comparamos la foto de fines del 2020 con respecto a la actual es progreso. Se ve progreso en la Argentina. El principal escollo para mantener la estabilidad de la balanza de pagos en el año 2022 es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando. Al mismo tiempo, el Estado debe poder ir construyendo mayor resiliencia, dependiendo menos del endeudamiento y dependiendo menos de la emisión monetaria para el financiamiento de los déficits fiscales. Guzmán destacó que en Argentina se mejoró la distribución del ingreso, bajó el déficit fiscal y remarcó la importancia de mantener esa tendencia. También reiteró que la economía crecerá por encima del 9% y la inversión más del 30%. También remarcó la necesidad de mantener las políticas de precios y profundizar la coordinación entre el sector público, el privado y los sindicatos para poder reducir la inflación. El presidente del Banco Central, Miguel Pelle, también expuso en el seminario y le solicitó mayor flexibilidad al FMI y pidió que se exploren mecanismos bilaterales de asistencia como los swap de monedas o la ampliación de los derechos especiales de giro. La Argentina es un reloj que adelanta, requiere que también haya una mayor flexibilidad especialmente del Fondo Monetario Internacional para generar nuevos instrumentos, como los ha generado, instrumentos de liquidez, pero también dentro del esquema de facilidades extendidas o de stand-by, mayor flexibilidad en cuanto a los plazos y a las tasas de interés que cobran. Luego de difundida la entrevista, el Banco Central aclaró a través de un comunicado que Pelle no se refirió particularmente a la negociación que Argentina tiene con el FMI, sino a la necesidad de adecuar las condiciones de los créditos del organismo, como está en debate en ámbitos como el G20. De esta forma, el organismo argentino buscó evitar un posible conflicto en la negociación. Esta tarde se realizó la edición número 12 de la Marcha Nacional de la Marihuana con una movilización que atravesó el centro porteño. Reclamaron la legalización de la planta para todos sus usos y que se deje de estigmatizar a los consumidores.
Cientos de jóvenes marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, en donde se montó un escenario con bandas. Seguimos con un discurso muy viejo de gente ya dinosaurios que creen que la cannabis es mala y que nos va a distorsionar la vida cuando es completamente lo contrario. Los manifestantes pidieron la derogación de la ley penal de estupefacientes y la legalización de la marihuana para todos sus usos y la liberación de las personas detenidas por cultivo. A mí me gustaría que toda la gente cuando arranque a fumar, que fume flores nomás, porque sí, porque es lo natural. En esta edición número 12 de la marcha también se reclamó que en la educación sexual integral se incluya el uso de sustancias psicoactivas con una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Entre la multitud no faltó la venta de productos para la ocasión. Ceniceros 200, 300 pesos, pipas 500, 1000 pesos. Las plantitas están alrededor de 500, 400 pesos. Laura no consume marihuana, pero apoya la causa por su madre, que usa aceite de cannabis para su tratamiento. Para mí es muy bueno que legalicen la marihuana porque ayuda a que personas como mi madre, que tiene dolores de hueso, dolores musculares, puedan dormir sin necesidad de tomar medicamentos que no hacen bien. Yo tengo artritis reumatoidea, artrosis, osteoporosis, bueno, no me deja dormir el dolor y conocí esto del aceitito y también el aceite de cannabis. Y me hizo muy bien. Algunos más exaltados que otros permanecieron hasta el atardecer frente al Congreso. La esperanza más próxima de esta movilización es que la Cámara de Diputados convierta en ley el proyecto de cannabis medicinal que ya fue aprobado en el Senado. La ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó un aumento de contagios en el país desde hace 5 semanas, pero con números que, según su análisis, no exceden la estabilidad baja en el número de casos. En este sentido, la funcionaria remarcó que los números avanzan poco porque hay una movilidad de personas muy alta y un predominio de la variante Delta que se encuentra ya en el 90% de los casos que se analizan. De todas formas, insistió en que deben seguir los cuidados, sobre todo en espacios cerrados. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que la provincia tiene un 35% de la población infantil entre 3 y 11 años que no se inscribió para la vacunación contra el COVID-19. Tenemos anotado aproximadamente el 65% de los niños entre 3 y 11 años. Eso quiere decir que hay un 35% de los niños entre 3 y 11 años que por diversas razones, esta semana lanzamos una campaña de concientización a esta semana que estamos viviendo y la próxima también, de acá hasta fin de año, para que también los docentes tengan un módulo pedagógico sobre la importancia de la vacuna y que lo hablen en las clases y que puedan invitar a los padres también para capacitarnos al respecto, porque quizás hay algunos que no se inscriben no por temor, sino por falta de información. Y en este grupo en particular, tener cerca de un 35-40% de la población no vacunada, no inscripta siquiera, de los niños, sí, es realmente preocupante. En tanto, el reporte de casos del Ministerio de Salud de la Nación tuvo el número de contagios más altos en los últimos 2 meses. Se reportaron 2.234 infectados en las últimas 24 horas. De estos, a la ciudad le corresponden 345 y a la provincia 811. En el país se hicieron más de 41.000 testeos y la positividad superó el 5%. También se registraron 43 fallecidos, son más de 116.000 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia. En tanto, hay casi 600 internados en terapia intensiva. Esto representa una ocupación del 35,7% en el país y del 40,2% en el AMBA. Esta mañana se realizó una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Parque Patricios. Las donaciones se reportaron en las últimas semanas, pero siguen muy por debajo de los niveles de pandemia. La sangre es necesaria todo el año, pero la pandemia bajó dramáticamente la donación. Por eso, la Red de Medicina Transfuncional decidió sacar la convocatoria a la calle y fuera de los hospitales. Nosotros tenemos cuantificado que en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales, cada 4 minutos un paciente necesita una transfusión. Con la pandemia bajó casi al 80% la concurrencia de donantes. Mejoramos un poquito, estamos un poco mejor,
pero no estamos en el nivel previo a la pandemia. La red de medicina transfuncional colectaba un promedio de 300 unidades de sangre por día y hoy, después de la pandemia, ese número está entre 140 y 160. Por eso apelan a la solidaridad de la gente. La sangre es lo único que no se fabrica. La única manera que la obtenemos es si la donan. Por día en el país, según el Ministerio de Salud de Nación, se hacen 5.000 transfusiones de sangre. Entonces, ¿de dónde sale esa sangre? Este es el lugar donde las personas hacen su donación de sangre. Se hace después de seguir unos simples pasos de chequeos y en menos de 10 minutos se puede salvar por lo menos 3 vidas. Luis buscaba donar desde hacía mucho tiempo, pero en su ciudad natal no encontró la oportunidad. Son 10 minutos que estás, te extraen la sangre. Bueno, el personal muy bueno, muy ameno. No, es algo que pasa rápido, por lo menos para mí. Las donaciones se repiten en distintos puntos de la ciudad y pueden chequearse en la aplicación de la ONG Dale Vida y en el sitio del gobierno de la ciudad. Con 2/3 de los casos globales, Europa está en el epicentro de la pandemia de coronavirus. Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud realizó una serie de recomendaciones para disminuir los contagios. El organismo llamó a utilizar el barbijo y señaló que solo el 48% de la población europea respeta la medida. Aseguró que si el 95% de los ciudadanos se pusiera el tapabocas, se podrían salvar unas 160.000 vidas. Además, la Organización Mundial de la Salud remarcó la importancia de vacunar a los grupos de riesgo e indicó que la vacunación de chicos y adolescentes es menos urgente. En este sentido, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades pidió aplicar un refuerzo en todos los adultos. En este contexto, Francia anunciará nuevas restricciones luego de superar los 30.000 casos diarios de coronavirus. En una semana los contagios se incrementaron en un 80% y el ministro de Salud confirmó el inicio de la quinta ola. Las nuevas medidas podrían centrarse en reforzar la campaña de terceras dosis, ampliándola a mayores de 40 años. Además, se buscará fortalecer el uso del pasaporte sanitario. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, afirmó que gracias a las medidas anteriores se redujeron los casos graves. Hoy el Instituto Gamaleya de Rusia anunció que patentará una vacuna especial para menores de 12 a 17 años. En el mismo día, el presidente de ese país, Vladimir Putin, reveló que se dio un refuerzo con una vacuna Sputnik Light y luego probó la versión nasal que desarrolla Gamaleya, y que es experimental. А именно вот этот порошок назальной формы. То есть это что такое? Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет 3, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все, на этом закончилось. El actual vicecanciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que será el próximo canciller y que formarán un nuevo gobierno antes de Navidad. Socialdemócratas, verdes y liberales han presentado en Berlín un acuerdo de coalición tripartito inédito desde los años 50 y que pondrá fin a los 16 años de Angela Merkel en el poder. En un documento de 179 páginas quedó plasmado el entendimiento con un programa que prevé la descarbonización de la economía, la digitalización, la legalización del cannabis para uso recreativo y la modernización con protección social. Asumió la primera ministra mujer en la historia de Suecia, pero renunció horas después. La líder socialdemócrata y exministra de Economía, Magdalena Andersson, dimitió a menos de 10 horas de haber asumido el cargo tras la salida del Partido Verde de la coalición de gobierno. Además, los legisladores apoyaron el proyecto de ley presupuestaria de la oposición. En este contexto, Andersson afirmó que no quiere dirigir un gobierno cuya legitimidad está en entredicho. Este es el mandato más corto de la historia. Ahora el Parlamento deberá elegir a un nuevo primer ministro y Andersson tiene posibilidades de ser reelecta. Liftoff of the Falcon 9 and DART
La NASA lanzó la primera misión espacial con la intención de desviar un asteroide y probar técnicas de defensa planetaria. La nave espacial DART buscará impactar a 24.000 kilómetros por hora contra una luna llamada Dimorphos de 160 metros de ancho que rodea un asteroide mucho mayor llamado Didymos. La nave chocará contra la Luna casi de frente y esperan así cambiar la órbita del asteroide. El impacto debería producirse en otoño, cuando el asteroide se encuentre a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Boca e Independiente se enfrentarán en Avellaneda desde las 21:30 por la fecha 22 de la Liga Profesional. Ambos equipos buscarán clasificarse a las copas internacionales. El conjunto de Sebastián Bataglia ocupa un lugar en la zona de repechaje para la próxima edición de la Copa Libertadores. Con una victoria superaría a Talleres y se ubicaría en zona de clasificación directa para la instancia de grupos. Mientras tanto, Independiente se encuentra en la zona de Copa Sudamericana e intentará sostener el invicto de 4 fechas que lleva como local para seguir con chances de meterse en el máximo torneo sudamericano. Sin embargo, todavía tiene posibilidades de conseguir un lugar en la zona de repechaje de la Libertadores si se habilitan nuevos cupos a raíz de la posible obtención del campeonato de River o de la Copa Argentina por parte de Boca. Te contamos ahora sí toda la información de cómo va a seguir el tiempo. El radar detecta alerta de tormentas que afectarán recién mañana a toda la ciudad. Ahora el cielo se encuentra nublado, la temperatura es de 26 grados. Durante la madrugada bajará a 25 y mañana el día arrancará con lluvias, la mínima rondará los 23 grados. A la tarde se mantendrán las lluvias, la máxima alcanzará los 24 grados. En la noche el cielo estará nublado y se estiman algunas lluvias aisladas. La temperatura bajará a 19. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30.